Una propuesta para la formación inicial de maestros en la competencia emprendedora, presentada por el profesor Antonio Ramón Cárdenas Gutiérrez. La promoción de la educación emprendedora ha sido una preocupación constante de la Unión Europea, siendo un objetivo prioritario su incorporación a todos los niveles educativos. Aunque todavía estamos lejos de alcanzar ese horizonte de incorporación completa, los datos apuntan a que la extensión de la educación emprendedora ha tenido un mayor éxito en los niveles superiores en detrimento de las etapas de educación secundaria y primaria. En este sentido, en esta comunicación el emprendimiento es entendido como iniciativa personal o agencialidad, esto es, como capacidad para promover proyectos personales y hacer frente a los constantes retos de la sociedad actual, aunque su incorporación al sistema educativo no está exenta de críticas por su impronta economicista. Las etapas educativas, el profesorado resulta un factor clave que incide de forma contundente sobre el fomento de la educación emprendedora y la cultura emprendedora. Una integración efectiva de la educación emprendedora precisa de una adecuada formación de los docentes. Sin embargo, la incorporación de contenido relacionado con la educación emprendedora en la formación de los docentes está siendo bastante escasa, tanto la formación inicial como continua. Las carencias formativas de los docentes en aspectos conceptuales, metodológicos y evaluativos obstaculizan la incorporación efectiva de la educación emprendedora en los currículums escolares. El profesorado presenta dificultades para encontrar contenidos, metodologías, materiales, instrumentos de evaluación o buenas prácticas educadoras que facilitan su labor dentro del aula. Así, la brecha entre la demanda del desarrollo de la educación emprendedora en la escuela y la realidad dentro de las aulas se acrecienta paulatinamente. La Comisión Europea establecía que las universidades e institutos técnicos deberían integrar el emprendimiento desglosado en varias asignaturas, como una parte importante de su plan de estudio, y exigir o recomendar a los estudiantes que sigan los cursos sobre emprendimiento. Si bien este precepto sobre la difusión de la educación emprendedora en la enseñanza superior se ha ido intentando cumplir, no es menos cierto que esa extensión no es similar entre los distintos estudios universitarios. Así, la Comisión Europea indica que la mayoría de los cursos de formación universitaria sobre competencia emprendedora se encuentran incluidos en los planes de estudios de empresariales o económicas. Parece como si una excepción en la implantación de la educación emprendedora en el resto de planes de estudio. Del mismo modo, en la formación de los docentes no se ha producido una incorporación de la formación en la educación emprendedora dentro de su currículum universitario. Este tipo de formación tiene dos áreas de actuación con correspondencias entre ellas, a saber, un área teórico-conceptual y otro área práctico-metodológica. A su vez, ambas áreas están formadas por ámbitos formativos y específicos, como son fenomenológico, metodológico y evaluativo, y cada uno de ellos tiene unas repercusiones distintas en función del área donde se desarrolla. Así, en el área teórico-conceptual tendrá mayor presencia los aspectos teóricos relacionados con la fundamentación, metodología y evaluación de la educación emprendedora en la edad escolar. Por el contrario, en el área práctico-metodológica, el ámbito teórico tendrá una expresión mínima y los ámbitos formativos, metodológicos y evaluativos ocuparán un mayor espacio. A modo de bucle cerrado, tanto el área teórica como el área práctica precisan de una estrecha interrelación donde se retroalimentarán mutuamente. Con este tipo de conocimiento hacemos referencia a jurisprudencia y legislación, cuya finalidad ha sido promover el emprendimiento en nuestra sociedad. Los docentes precisan conocer la normativa, directrices y recomendaciones a nivel europeo, nacional y autonómico, puesto que regulan la actividad emprendedora desde su sentido más amplio hasta sus acciones más concretas. Con conocimiento científico definimos todos los hallazgos y resultados de las investigaciones a nivel teórico y práctico, que van construyendo el paradigma sobre la investigación en educación emprendedora. El profesorado necesita conocer los avances científicos relacionados con el emprendimiento y la educación emprendedora, en particular para configurar su práctica educativa. Con el técnico psicológico hacemos referencia, por una parte, a las características que poseen las audiencias a las que van dirigidas la educación emprendedora y por otra a las dimensiones del comportamiento de la persona emprendedora. Por conocimiento didáctico comprendemos el conjunto de conocimientos adquiridos por los docentes en formación sobre los elementos y procesos existentes en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de la educación emprendedora. La creatividad, el liderazgo, asunción de riesgo, entre otros, son elementos incardinados en el proceso de emprendimiento. La formación metodológica,
de los docentes se orientará hacia la capacitación en métodos activos de enseñanza relacionados con la promoción de los indicadores constitutivos del comportamiento emprendedor. En este ámbito se circunscribe todo un conjunto de métodos activos de enseñanza. De forma generalizada, los métodos experimentales y activos más utilizados en educación emprendedora son aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio y aprendizaje cooperativo. La evaluación es un proceso importante en la práctica de la educación emprendedora, ya que no solo permite valorar el alcance del aprendizaje del alumnado, sino también favorecer un proceso reflexivo que permita a los educadores comprender el alcance de su objetivo, metodología y contenidos de aprendizaje. La amplitud y profundidad del concepto de evaluación y la diversidad de situaciones educativas en las que están inmersos los docentes nos orientan hacia una descripción de 3 cuestiones clave sobre los procesos de evaluación, como son cuándo, cómo y qué evaluar. En este sentido, el cuándo implica realizar procesos de evaluación antes de la aplicación de la educación emprendedora, durante y después. El cómo hacemos referencia a los instrumentos y valoraciones que se realizan sobre la educación emprendedora. En este sentido, se puede hacer una evaluación cuantitativa, una evaluación cualitativa y una evaluación mixta, siendo esta la última y con mayor riqueza. ¿Qué es lo que se evalúa? Se evalúa la competencia emprendedora, entendida como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que adquiere el alumnado para su posterior desarrollo en la realización de proyectos personales de vida. La introducción de la educación emprendedora en la formación inicial y planes de estudio universitarios necesita de mayores cotas de organización, diseño, sistematización y planificación, pero sobre todo requiere de un conjunto de principios que rijan y orienten la formación inicial del profesorado. Con esta premisa, describimos 4 principios relacionados con la formación de los docentes en educación emprendedora, que constituirán una base para un sistema más complejo. Así hablamos de aplicabilidad, constructivismo, interdisciplinaridad y transferibilidad. La aplicabilidad educativa consiste en emplear, gestionar y poner en práctica durante el propio proceso de aprendizaje aquellos conocimientos, habilidades y actitudes emprendedoras que se van adquiriendo paulatinamente. A este respecto, la fórmula más adecuada es proporcionar vínculos entre la realidad educativa de los centros y la enseñanza superior. Cuanto más cercanos estén estos 2 espacios educativos, más posibilidades de aplicabilidad educativa existirá en los contenidos impartidos dentro de la formación inicial del profesorado. Presuponer que el alumnado realizará la transferencia de los aprendizajes en su futuro contexto laboral de forma automática es asumir un riesgo educativo grave. Así pues, resultaría útil diseñar la formación de la educación emprendedora de los docentes dirigida hacia la transferencia del aprendizaje adquirido. Básicamente se trataría de realizar transferencias intercontextuales dentro de su propio entorno de formación. Concretamente, convendría facilitar al alumnado la realización de microtransferencias a través de los contenidos impartidos. De este modo, el alumnado ejercitará en el desempeño la transferibilidad de los aprendizajes que va adquiriendo progresivamente su formación. Entre las más preeminentes disciplinas en el estudio sobre el emprendimiento se encuentran la sociología, economía, psicología, pedagogía y sus áreas afines. Sus diversas y diferentes aportaciones contribuyen a configurar múltiples ópticas sobre el fenómeno de la emprendeduría, posibilitando una formación más compleja y completa de los futuros docentes. Aplicar el principio de interdisciplinaridad significa hacer frente a cuestiones estructurales de organización educativa, tales como parcelación del conocimiento, búsqueda de espacios comunes de entendimiento entre distintas disciplinas o falta de integración de conocimientos disciplinares. La interpretación del aprendizaje activo significa centrarnos en factores personales y contextuales, ya que la simbiosis entre ambos facilitaría adecuadamente el aprendizaje. Así, podemos hablar de procesos de asimilación, acomodación y equilibrio como elementos para un resultado de un aprendizaje significativo. Y ya para finalizar, destacar la posibilidad de que el docente sea un modelo dinámico, flexible y en interacción para el desarrollo de la competencia emprendedora. Es necesario para ello una formación inicial adecuada.